Bien, les cuento que la idea de hoy es también trabajar la clase 2 y la clase 3 porque no son clases extensas. Vamos a ver cómo podemos avanzar porque ya Lucía lo venía trabajando. Así que esperen que voy a compartirles la pantalla directamente, así no tengo que estar cambiando. Bueno, están viendo el PPT, ¿cierto? Sí, sí, profe. Sí, buenísimo. Bien, gracias. Bueno, repasemos un poquitito lo que ustedes estuvieron trabajando con Lucía, que lo vieron en la clase anterior, que fue la definición de la integral de línea de un campo escalar. Recuerden que a nosotros lo que hacemos ahora, a diferencia de, esperen que me voy un poquitito a la pizarra, así puedo escribir y después nos queda de repaso. La idea de esto es que, vamos a poner acá, nosotros ahora estamos trabajando una integral, ¿sí? Que la definieron con Lucía de esta manera. Ustedes van a hacer la integral, ¿sí? Que la van a hacer sobre la curva C, que estuvieron definiendo, por eso son integrales de línea. Van a poner un campo escalar dentro, que en definitiva siempre nos va a quedar un campo escalar, incluso cuando trabajemos con campos vectoriales, que lo van a hacer hoy conmigo, van a ver que vamos a encontrar una herramienta para generar un campo escalar dentro, ¿sí? Diferencial de ese. Bueno, ¿cómo definieron esto? Ustedes lo hicieron de la siguiente manera. Ustedes transformaron esa integral en una integral cuyos extremos de integración son a y b, que van a ser los extremos de los valores que toman la parametrización que generen de esa curva. ¿De quién? Del campo escalar evaluado en la parametrización, que esto lo escribieron de esta manera, f evaluado, ¿sí? En la parametrización de la curva, por el módulo del vector R', ahí, vamos a ponerlo acá, eso es un módulo diferencial de t. ¿Sí? En campos escalares, la integral de línea se calcula sobre una curva. ¿Sí? Esta integral no solo es independiente de la parametrización, sino del sentido de circulación, que es lo que vamos a ver ahora con las propiedades. Pero yo les pido que por favor eso lo tengan muy presente, porque va a ser la diferencia, digamos, que vamos a ver hoy mismo con campos, cuando hagamos integrales de líneas con campos vectoriales. ¿Sí? Entonces, bueno, las propiedades, acá es donde yo quiero llegar. La de linealidad, ¿sí? Fíjense que nosotros qué hacíamos, teníamos la integral, si teníamos la integral de línea, ¿sí? Sobre la suma de campos escalares que están afectados por escalares, fíjense que nos va a quedar cada escalar por la integral, ¿sí? De ese campo evaluado en ese campo escalar es evaluado en la parametrización. ¿Sí? Eso es, como es la propiedad de linealidad, la conocemos bastante. La que nos interesa, y es la que le acabo de mencionar recién, es esta. Es la independencia de la parametrización. ¿Sí? El valor de la integral de línea en un campo escalar no se modifica si se cambia la parametrización elegida de la curva, es decir, que no importa el camino que yo emprenda para ir desde un punto al otro, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene de llamativo, que ustedes deberían ponerse un ojo o una alerta importante? Es que si se eligen dos sentidos de circulación opuestos para la curva, ¿sí? Eso no va a modificar. Esto ténganlo presente porque estamos hablando de campos escalares. La situación va a modificarse un poquitito cuando vayamos a los vectoriales, así que márquenselo a eso. Y la actividad respecto del camino de integración, ahí fíjense que si es una curva seccionalmente regular, es decir que podemos ir encontrando secciones que son regulares, unión de dos curvas regulares C1 y C2 hasta que el punto final C1 es el punto inicial de C2, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? La integral de la curva C la podemos desglosar en dos integrales. ¿Cuáles? El primer camino más la del segundo camino. Fíjense que el campo es el mismo, lo único que hacemos es generar la integral total en una partición de dos integrales siempre y cuando hablemos de una curva seccionalmente regular. Eso es lo que vamos a trabajar ahora conmigo.
Me voy a llevar un segundito, esperen que esto me lo quiero llevar a la pizarra para que quede en esta primera parte. Y vamos a ver cómo podemos ponerle manos a la obra en relación al cálculo y al trabajo algebraico, que no es complejo, pero quiero marcarle algunas observaciones para que tengan presente al momento de empezar la manipulación. ¿Sí? Profe, ahí dijeron que están esperando. Sí, los escuché. Ahora voy, espera que pasa que lo hago en función de la organización de la clase. ¿Sí? Ahí voy. Bueno, dicho esto, entonces, máxima que les debe quedar a ustedes es que en campos escalares la integral de línea se calcula sobre una curva y que esa integral no solo es independiente de la parametrización que elijamos de la curva, sino del sentido de circulación. Insisto, en campos escalares. ¿Sí? Bien. Ahora avancemos porque vamos a ver cómo esto, que ya en parte lo habían trabajado con Lucía, lo vamos a empezar nosotros a trabajar ahora en la práctica. ¿Sí? El problema 4 dice, en un ejemplo visto, calculamos la integral de línea del campo de ley f de x y z, que esto lo hicieron con Lucía, igual a x al cuadrado más z, donde c era el tramo recto, es decir, es un segmento que unía los puntos, el origen, ¿sí? Con 0, 2, 2, y lo habíamos calculado utilizando la parametrización, fíjense, 0tt, esa es la función que definimos para parametrizarla, donde t variaba entre 0 y 2, ¿sí? Obteniendo el resultado 2 raíz de 2. Esto lo hicieron con Lucía la clase anterior. Vamos, es decir que, si lo repasamos rápidamente, se parametriza. Esto, fíjense que acá está el 0, 0, 0. Este es el 0, 2, 2. Este segmento es el que nosotros, sobre el que vamos a hacer la integral, y el campo tiene como ley x cuadrado más z. ¿Qué hicieron? Bueno, una vez que tenían la parametrización, lo que hicieron fue definir o determinar cómo queda f de r de t, es decir, que reemplazamos en el campo de la ley, x cuadrado más z, estos valores, ¿sí? Por eso nos queda x cuadrado era 0, por eso quedó 0 cuadrado, y z es t más t, por eso el campo evaluado en la parametrización nos da t. Listo. Este es uno de los valores que vamos a emplear, porque recuerden que la integral la hacemos, la integral entre los extremos de, fíjense que acá están señalados, de la parametrización por el campo evaluado en la parametrización y por el módulo del vector R'. Así que venimos y calculamos R', que es R', las derivadas de cada una de estas componentes que fuimos definiendo. Entonces, si se fijan, R' nos queda 0, son las derivadas respecto de t, ¿no? 1, 1. Entonces le calculan el módulo, da raíz de 2, así que lo reemplazamos, nos queda dentro del integrando t por raíz de 2, es decir que raíz de una constante sale fuera de la integral y nos va a quedar t cuadrado sobre 2, que es lo que tienen acá, y da ese resultado. Esto es lo que hicieron ustedes con Lucía en la clase anterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que propone ahora? Fíjense que ahora el ejercicio, me voy a llevar a la pizarra. Ahora lo que nos propone esta situación ¿sí? Es que, fíjense que ahora nos dice, utilizar la siguiente parametrización para mostrar que se arriba al mismo resultado. Es decir, vamos a tratar de verificar la propiedad, o lo que yo les dije, que en los campos escalares la integral de línea se calcula sobre una curva, donde esa integral no solo es independiente de la parametrización, sino que del sentido de circulación. Bueno, acá nos está pidiendo que usemos esta parametrización. Fíjense que acá los valores van a variar, pero el sentido no lo indica, pero bueno, así, vamos a ir de 00 a 002, ¿sí? Bueno, empecemos, digamos, vamos a ir atacando, yo para que vean que esto, lo mismo que hacemos ahora, después lo vamos a replicar de alguna manera parecida en campos vectoriales, si se organizan queda bastante sencillo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo me voy a valer de esta parametrización, es decir, que si la curva es C, yo ahí lo que voy a considerar
que ese es mi R de t, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto, para mí, pasa a ser mi R de t, porque es la parametrización. ¿Sí? Por lo tanto, si esa es la parametrización y tengan en cuenta que acá yo lo voy a poner en rojo, este va a ser mi extremo inferior de integración y este va a ser mi extremo superior de integración, o sea que yo voy a tomar esos extremos de integración. ¿Qué debería ser? Bueno, deberíamos encontrar el campo escalar evaluado en la parametrización, luego encontrar el vector R' y hallar su módulo. Así que yo lo voy a ir haciendo como por ítem para que lo podamos organizar y que vean que no falla. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, voy a encontrar f evaluado en R de t, ¿sí? Es decir, en la parametrización. Esto lo voy a tener que, yo lo voy a copiar para que quede solo por una cuestión de organización. Yo sé que f de x y z es x al cuadrado más z, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde dice x al cuadrado voy a reemplazarlo por 0 y donde dice z lo voy a reemplazar por 2 seno de t. Es decir, que esto me va a quedar 0 más 2 seno de t. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Qué me dicen? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Entonces, ahí ya tengo, digamos, parte de lo que voy a necesitar para calcular la integral. Recuerden, por lo que yo les puse acá, digamos, yo ya tengo el campo evaluado en la parametrización, me falta esta parte, ¿sí? Porque después hacemos el producto y avanzamos tranquilos. Así que yo voy a extraer desde acá, yo sé que el R', que es este que está acá, va a haber una forma de escritura vectorial, que sería lo mismo, luego no lo tienen que hacer, pero es solo para explicitarlo, sería 0, 2 coseno de t, no, me equivoqué, es 2 seno de t, perdón. 2 seno de t, dos coseno de t, ese es mi R de t. Por lo tanto, si yo quiero encontrar, otra vez puse coseno, che, ¿cómo estoy? Si yo quiero encontrar ahora su derivada, lo que voy a hacer es esto, ¿no? R' de t me va a quedar 0, ¿sí? Acá me va a quedar 2 coseno de t. Y acá me va a quedar 2 coseno de t. Este es R' de t. ¿Qué tengo que encontrar de R' de t? El módulo, ¿sí? Por lo tanto, el módulo de R' de t va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. O sea que me va a quedar la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más, fíjense si me siguen, 2 cuadrados, esto es 4 coseno cuadrado más 4 coseno cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea que esto me va a quedar la raíz cuadrada de 8 coseno cuadrado de t. Por propiedad distributiva de la radicación, yo puedo hacer raíz de 8 por la raíz cuadrada del coseno de t. O sea que esto me da raíz de 8 es 2 raíz de 2. Y la raíz cuadrada del coseno cuadrado de t es coseno de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a emplear para encontrar esta integral? Voy a emplear este que es el campo escalar evaluado en la parametrización y este que es el módulo del vector. Por lo tanto, ahora, ¿cómo me va a quedar? ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. En consecuencia, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, la integral sobre la curva, que en este caso vamos a llamar C2, porque ustedes ya la hicieron por C1 cuando era curva y cuando era rectilínea. ¿De quién? Del campo f de x y diferencial de s, ¿qué va a ser? Bueno, ahí empezamos. La integral, extremos de integración, 0 y pi sobre 2. Esto va a ser entre 0 y pi sobre 2. ¿De quién? De el campo evaluado en la parametrización, que nos dio 2 seno de t, por el módulo que es 2 raíz de 2 coseno de t. Todo esto diferencial de t porque estamos ahora con la parametrización, la variable nos quedó t. Bueno, a ver si me siguen. ¿Qué voy a hacer? Voy a extraer, voy a quitar, a sacar de la integral las constantes. 2 por 2 me queda 4 raíz cuadrada de 2.
por la integral entre 0 y pi sobre 2, ¿de quién? Del seno por el coseno, ¿sí? Seno de t, coseno de t, diferencial de t. Bien, esto podría decirle que les quede a ustedes, pero quiero quedarme tranquilo que lo manejan, así que vamos a hacer un cálculo auxiliar a ver si se acuerdan, porque vamos a tener que hacer una sustitución. Yo acá, en cálculo auxiliar, voy a trabajar la integral impropia del seno de t, coseno de t, diferencial de t. Si se acuerdan, cuando hacíamos sustituciones, cuando teníamos una función y su derivada dentro del integrando, y justo en este caso tenemos el seno y su derivada que es el coseno. Así que nos conviene, para quedarnos tranquilos, digamos, vamos a llamar a u, lo voy a poner acá, vamos a llamar u al seno de t. Diferencial de u al coseno de t diferencial de t. ¿Sí? Por lo tanto, sustituyendo, esto me queda la integral de ¿quién? Seno de t es u. Y esto, coseno de t diferencial de t, es el diferencial de u. Por lo tanto, al integrar esto, me queda u al cuadrado sobre 2 más una constante. Esto va a ser u al cuadrado, ¿quién era? Seno cuadrado. Seno cuadrado de t sobre 2 más una constante, ¿sí? Esta constante la pierdo porque esta es una integral que está definida, pero yo era para recordarles cómo era la cuestión, por lo tanto acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4 por la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Por el seno cuadrado de t sobre 2, que lo voy a poner aquí debajo, ¿sí? Y esto evaluado entre 0 y pi sobre 2, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? O sea, me están siguiendo en el cálculo sobre todo, porque esto yo sé que está de más, pero bueno, a veces no se lo acuerdan. Me deja tranquilo que al menos se los marco para que lo tengan. Para que lo tengan, si ya lo sabían mejor, y si no, bueno, ahí recordamos un poquito el método de sustitución. Perfecto. ¿Qué resta ahora? ¿Qué es lo que falta? Y bueno, ahora simplemente nos va a quedar 2 raíz de 2 por el seno cuadrado de pi sobre 2 menos el seno cuadrado de 0, ¿sí? Que esto me va a quedar 2 raíz de 2 por, esto es 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, es decir que llegamos a la solución que es 2 raíz cuadrada de 2, que en definitiva esto no demuestra, verifica lo que dijimos al comienzo. Fíjense que yo lo estoy señalando ahí, pero es exactamente a lo que queríamos llegar, porque es lo que nos plantea la consigna cuando lo comparamos con lo que ya habían hecho con Lucía, que era este ejercicio, que habían llegado por un recorrido, es decir, una curva C1 rectilíneo, habían llegado a 2 raíz de 2. Bueno, nosotros de esta manera también vamos a llegar ahora haciendo otra parametrización, bueno, que esto exactamente es lo que tenemos acá, llegamos al mismo resultado que es 2 raíz de 2. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Fíjense que esto nosotros lo trabajamos especialmente en ese sentido. Bueno, acá el 5 dice nuevamente, refiriéndonos al mismo ejemplo, consideremos ahora la siguiente parametrización que recorre la curva en sentido opuesto al que tomamos al desarrollo del ejemplo. Bueno, vamos a verlo de acá porque es prácticamente lo mismo, es decir que lo que está haciendo ahora, fíjense que al poner el menos acá, es decir, es recorrerlo en el sentido, hace el sentido inverso, entonces fíjense que ahí está marcando cómo está haciendo, ¿no? O sea que está partiendo del 0,22 y llega al 0,0, ¿sí? O sea que el sentido ahora queda
el sentido inverso. Fíjense que lo que hacemos es, de la misma manera, evaluar la parametrización en el campo y llegamos a 2 menos t. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular R'. R', si ustedes se fijan, me queda 0, acá me queda menos 1 y acá me queda menos 1, por eso llegamos a esta situación. Calculamos el módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿sí? O sea que nos queda raíz de 2. En definitiva, la integral, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar la integral evaluando entre quién, entre 0 y 2, porque recuerden que los extremos ahora son 0 y 2. ¿De quién? De el campo evaluando la parametrización que nos dio 2 menos t por el módulo del vector, que es raíz de 2, y el diferencial de t. Esta raíz de 2 la extraemos fuera de la integral, esto nos queda 2 menos t, o sea que si lo resolvemos me va a dar 2 por t menos t al cuadrado sobre 2. Y eso lo tenemos que evaluar en 2 y 0. De esta manera nos va a dar también 2 raíz de 2, que es a lo que queríamos llegar. ¿Sí? No tiene demasiada complejidad en relación al cálculo. Yo algunas cuestiones me quería detener para que lo vean. Pero en líneas generales lo que hay que tener en cuenta es que parametrizamos. Una vez que parametrizamos y que yo recomiendo revisar esto, ¿sí? Ustedes fíjense que cuando le dan el primer valor partamos del punto que quiero arrancar y cuando le damos el último lleguemos al otro. No porque nos vaya a generar algo determinante en campos escalares, pero sí es lo que se está por venir, entonces si lo toman como regla estaría bueno. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que tenemos la parametrización, evaluamos el campo en la parametrización, encontramos R' derivando, hallamos un módulo y ese va a ser el producto entre esos dos, va a ser el integrando. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa. Ahora vamos a hacer el 6. Esperen que me lo voy a llevar a la pizarra. En este caso, con el ejercicio 6. No, esperen que para que les quede ordenado, voy a poner acá. Esto me lo voy a llevar en esos términos a la pizarra. Así les queda bien ordenado, sobre todo si lo usan usan la pizarra como organización. No sé si lo usan, pero bueno, para el que lo haga, que le quede bien ordenadito. Ahí va. Bien, perfecto. Ahora sí, ataquemos el ejercicio 6. Nos dice lo siguiente. Supongamos que tenemos en el plano la curva C formada por el segmento parabólico de ecuación y igual a x al cuadrado recorrido desde el punto 1, 1 hasta el punto 2, 4. ¿Sí? Y luego desde allí hasta el punto 2, 2 en trayectoria recta, como lo muestra la siguiente figura, es decir, que nos vamos a mover del 1, 1 al 2, 4, ¿sí? Con un segmento de una porción de la parábola, y del 2, 4 al 2, 2 en forma recta, ¿sí? También con un segmento. Voy a traer la gráfica. Muy bien. Me lo voy a llevar. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tratar de ver es que la curva, fíjense que nos queda como curvas, yo puedo a la curva total, a la curva C, considerar la unión entre la curva C1 y la curva C2, que esperen que no veo quién es C1, quién es, ahí está bien. C1 va a ser la parte del segmento parabólico, es decir, la parte de la parábola que va del 1, 1 al 2, 4, y este segmentito, ¿sí? Que es vertical, va a ir del 2, 4 al 2, 2. Esto es lo que tendríamos que hacer, por lo tanto, si nos apoyamos en las propiedades, recuerden que nosotros acá habíamos dicho, ¿sí? La aditividad respecto al camino de integración, que si una curva es seccionalmente regular, en este caso lo es, porque tenemos dos secciones regulares, tanto la parabólica como el segmento, y es unión de curvas regulares, entonces, ¿qué puedo hacer? La integral sobre la curva C la puedo desglosar en la suma de dos
integrales, ¿sí? Entonces, es precisamente esto lo que voy a hacer para apoyarme en la resolución de este ejercicio. ¿Estamos? O sea que me voy a apoyar en esta propiedad para poder resolver este ejercicio. Así que esperen que achique un poco esto, porque si no, no me va a alcanzar la pizarra. Vale, un trabajo por ahí arduo, pero van a ver que no nos va a generar mucha resistencia, espero, al cálculo. ¿Sí? Bueno, es precisamente en esta propiedad que nos vamos a apoyar y es lo que yo quiero que ustedes me acompañen ahora a tratar de resolver. ¿Sí? En este caso, yo lo que voy a hacer es, lo voy a dividir en curva 1 y en curva 2. ¿Sí? El ejercicio lo que propone es, a ver, supongamos que tenemos en el plano la curva C, formada por el segmento parabólico de ecuación, recorrido del 1 a 1. Ah, bien, está bien. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a parametrizarlo. ¿Sí? Yo voy a trabajar primero, vamos a tratar de hacerlo, a ver si puedo. Espero que me dé el espacio que me alcance. Vamos a tratar de hacerlo en paralelo, así cierro abajo. Esta va a ser la curva 1 y esta voy a tomar como curva 2. ¿Sí? Bien. Recuerden que la curva 1, la curva 1, viene de tener como ecuación cartesiana general, expresión general, igual a x al cuadrado. ¿Sí? Si nosotros parametrizamos esa curva, ¿sí? Yo lo voy a escribir en estos términos, a ver si puedo. Me va a quedar R de t, esta no falla nunca. Cuando tengo esta expresión así, yo puedo considerar que x es t, ¿sí? Por lo tanto, si x es t, y me va a quedar t al cuadrado, ¿sí? Y t entre quién va a variar, que eso es lo que hay que tener presente, sobre todo porque tenemos que arrancar según lo que nos está indicando el ejercicio, que acá yo tengo que arrancar en el 1,1 y llegar al 2,4. Así que si yo esto, por ejemplo, lo arranco en 0, le pongo que arranca en 0, estoy en el 0,0, no es lo que estoy buscando. Yo quiero empezar en el 1,1, como son iguales, yo voy a arrancar con t desde 1, que me va a dar el primer punto, el 1,1, y hasta dónde voy a llegar. Y fíjense que yo tengo que llegar al 2,4, que es este, ¿sí? O sea que como x es t, voy a tener que llegar a 2, después me da 4 abajo, ¿sí? De esa manera estoy en condiciones ya de haber parametrizado esta situación. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. En el caso de la curva 2, esperen que me voy a llevar esto. Esto queda a criterio de ustedes. A mí me ayuda mucho pensar la expresión vectorial de una recta, pero eso queda absolutamente a criterio de ustedes. Si yo expreso, si lo escribo en expresión vectorial a esa recta que nosotros estamos viendo, que es este segmento, ¿sí? Yo quiero escribir la recta en la que está incluido el segmento, entonces en ese caso quedaría R de t en la expresión vectorial estoy hablando, después lo voy a explicar, lo voy a escribir acá como quedaría en forma parametrizada, sería el punto de paso, no sé si se lo acuerdan, que en este caso yo voy a tomar por ejemplo, si tomo el 2,2, esto bueno, claro. Voy a hacer a propósito algo, a ver si les llama la atención. Voy a partir del 2,2, ¿sí? Más t por el vector dirección, ¿sí?
el vector dirección, en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tomar un vector, porque voy a ir de este punto a este punto. Si yo hago eso, ¿sí? Necesitaría tomar un vector dirección, por ejemplo. Esto es un ejemplo, bueno, las parametrizaciones recuerden que son infinitas. Una opción sería tomar el vector posición 0, 2, ¿sí? Que es este que va acá. Bueno, esperen que no quiero, ahí está, 0, 2. Si ustedes se fijan, yo fui de este punto a este punto y ahora estoy yendo de este punto a este punto. ¿En qué me estoy apoyando ahí? ¿Por qué acá no debería ofrecernos ningún inconveniente? En la independencia de la parametrización, ¿sí? Recuerden que el valor de la integral de la línea de un campo escalar no se modifica si se cambia la parametrización elegida de la curva, inclusive si se eligen dos sentidos de circulación opuestos a la curva, ¿sí? Es decir, que yo me estoy apoyando en esta propiedad por lo que acabo de hacer ahí, porque fíjense que, para experimentar un poco, digo, ¿no? Para poder verificar todas las propiedades, yo me estoy apoyando en esta propiedad. Me va a quedar hiper ilegible, pero bueno. Vamos a ponerlo ahí. ¿Se entiende lo que digo, no? A propósito, porque esto en campos escalares, en vectoriales no lo podríamos haber hecho, yo estoy yendo de acá para arriba. A ver si podemos también ver que se cumple esto que dice ahí, ¿no? Bueno, dicho eso, parametricemos. A ver cómo quedaría la parametrización. En este caso, quedaría R de t va a ser igual a ¿quién? X, si ustedes se fijan, esto me queda 2 más 0t, o sea que X va a ser 2, e Y va a ser 2 más 2t, 2 más 2t, ¿sí? En este caso, fíjense que t, ¿entre quién va a variar? T, si yo le pongo, si le hago que valga 0, arranco del 2, 2, ¿sí? Estoy arrancando acá. Y si le pongo que valga 2, ¿sí? Me queda 2 y esto me queda, que valga 1, perdón, ¿no? ¿Estoy bien? Sería entre 0 y 1. 2 por 1, 2, más 2, 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea que estoy yendo, yo tenía que llegar al 2, 4, ¿estoy bien? Sí. Sí. Del 2, 2 al 2, 4. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces ahora ya empecemos a evaluar, a conseguir los valores, ¿sí? Así que en este caso nos quedaría el campo evaluado en R de t. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El campo, ¿dónde está el campo? Supongamos que... ¿Dónde está el campo? Ah, estaba acá abajo. Lo voy a poner, lo voy a escribir directamente. F de x es y por 1 más 4x. Perfecto. Entonces me va a quedar que, lo escribo acá, f de xy es y por la raíz cuadrada de 1 más 4x al cuadrado.
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Es decir que, en ese caso, vamos a hacerlo. Esto nos quedaría T. O sea que acá me va a quedar y es t al cuadrado, así que lo voy a poner ahí, t al cuadrado por la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más 4t al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese va a ser nuestro campo. Si evalúo R' de t, este va a ser 1 y 2t, ¿sí? Por lo tanto, ahora me quedaría evaluar solamente el módulo de R' de t, que en ese caso me va a dar 1, o sea, el cuadrado es 1 más 2 por 2, 4, t al cuadrado, raíz cuadrada de t. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, yo lo voy a poner acá. Vamos a hacer la integral sobre la curva, a través de la curva C1, del campo f de x, y diferencial de s. Entonces, en ese caso nos va a quedar la integral entre 1 y 2, la integral entre 1 y 2, de ¿quién? De, si ustedes se fijan, este fue uno que nos dio, no, voy a poner así en el paréntesis por ahora, t cuadrado por la raíz cuadrada de 1 más 4t al cuadrado por este que está acá abajo, que es la raíz cuadrada de 1 más 4t al cuadrado, diferencial de t. Esto así. Si ustedes se fijan, este y este son iguales, ¿cierto? Son iguales, o sea que yo puedo, el producto de potencia igual base se suman, yo esto, por esto lo puedo considerar esto al cuadrado, y como es una raíz, me va a quedar t al cuadrado por 1 más 4t cuadrado. Eso va a ser diferencial de t. ¿Sí? Bien. Esto, si lo resolvemos un poquitín, nos va a quedar la integral entre 1 y 2 de ¿quién? De t al cuadrado más 4t a la cuarta diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? Dice t cuadrado más 4, sí, está bien. Entonces ahora sí, estoy en condiciones de resolverlo, o sea que esto me va a quedar t al cuadrado, me va a dar t al cubo sobre 3, más 4t a la cuarta es 4 quintos de t a la quinta, todo eso evaluado entre 1 y 2, ¿sí? Es decir que esto nos va a dar 8 tercios más 128 quintos menos 1 tercio menos 4 quintos. ¿Estoy bien? Sí. Entonces, eso sería 8 tercios más, esperen que lo calculo, 128 quintos menos 1 tercio
menos 4/5 sería 408/15, supuestamente. A ver si no me equivoqué. Sí. Lo voy a poner acá. 407/15. A ver si tengo la solución. Yo creo que estoy sumando. ¿Tendré la solución de esto? Sí, 407/15. Vamos a destacarlo acá. Ahí. Perfecto. Bueno, digamos, se pone, el cálculo no es complejo, pero bueno, se hace un poquito largo, sí, eso sí. Ahora, digamos, ese fue el recorrido que hicimos acá, ¿sí? Nosotros, que es lo que estoy pensando que por ahí les complico la existencia, pero bueno. Ahora, en vez de hacer esto para probar esta, lo que hicimos es tomarlo en esta dirección, es decir, que partimos del 2,2 y a eso lo hicimos con tomamos como vector dirección el 0,2, que es este acá, ¿sí? Entonces, si partimos de t con t igual a 0, esto nos queda 2, 2, ¿sí? Partimos acá, ¿no? Del 2, 2. Y si llegamos al 1, nos queda 2 en X, 4 en Y. Digamos que el punto sería, estamos yendo de este a este. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer ahora es calcular, vamos a ir calculando lo mismo que hice acá, vamos a ir evaluándolo. Vamos a evaluar el campo en la parametrización. ¿Sí? En ese caso, nos va a quedar, recuerden que es Y, que en este caso Y es 2 más 2t, 2 más 2t por la raíz cuadrada de, fíjense, x es 2, 2 por 2, 4, por 4 es 16, más 1 es 17, por la raíz cuadrada de 17. ¿Sí? Si hacemos R', nos va a quedar 0 en la derivada respecto de x, y acá nos va a quedar 2 en la derivada respecto de y. ¿Sí? Es 0 más 2. ¿Estamos? Perfecto. Por lo tanto, el módulo, en este caso, nos va a quedar 2, ¿no es cierto? Porque 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada, nos queda 2. ¿Sí? Bien. En el caso, la voy a plantear, pero me voy a copiar la resolución, así no la desarrollo tanto, porque va a quedar más sencilla, pero acá, a través de ese 2, nos va a quedar la integral entre 0 y 1, ¿de quién? De el campo que nos dio, lo voy a poner así, raíz cuadrada de 17 por 2 más 2 raíz de t, es de 2 raíz de t, no 2t. Ahí, que es esta, ¿sí? Por el módulo, que es 2. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Y esto
diferencial de t. ¿Sí? Así que voy a extraer 2 raíz de 17, ¿sí? La integral entre 0 y 1 de esto que está acá, que es 2 más 2t, ¿estoy bien? Sí. Diferencial de t. ¿Sí? Así que esto sería 2 raíz de 17 ¿por quién? Por 2t más t al cuadrado sobre 2, que es t al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? Este es t al cuadrado sobre 2, con este 2 se va, y esto evaluado entre 0 y 1. Así que esto me va a quedar, 2 raíz de 17 por 2 más 1. Es decir, que esto me va a dar 2 por 3, 6 raíz de 17. Que deberíamos tenerlo. Ahí está. 6 raíz de 17. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, me voy a ir a la pizarra. ¿Cómo cerramos esto? Bien, vamos a cerrar de la siguiente manera. Nosotros, ¿qué vamos a decir? Que la integral, que es lo que dijimos, esperen que me lo voy a traer así no copio tanto. Nosotros dijimos que la integral, ¿sí? Entre una curva que la podemos expresar como la unión de otras dos, es la suma de esas dos integrales, así que yo eso lo voy a traer acá. De esta manera, nosotros vamos a decir que la integral a lo largo de la curva C, ¿qué va a ser? Bueno, en ese caso nos va a quedar igual a... ¿cuánto nos había dado? Era... ya me olvidé. 407 quinceavos más 6 raíz de 17, que es precisamente, fíjense que lo tenemos ahí expresado, como nos da un número racional, lo dejamos de esa manera, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que queríamos, que yo le sumé una cosita más, porque quiero mostrárselos que no está resuelto así, acá, así les queda por dos caminos distintos, el que lo hicieron conmigo y el que está hecho acá. Fíjense que acá para la parametrización de la curva 1, lo que usaron fue la misma parametrización que nosotros, t al cuadrado entre 1 y 2, o sea que acá exactamente el mismo camino, fueron desde acá hasta acá, pero para la siguiente parametrización, que es para la curva 2, ahí usaron otra, que yo a propósito me parece que estaba bueno, nosotros lo hicimos de acá para acá, así que demostramos la otra propiedad, pero en este caso se hizo que es más fácil, por eso yo lo hice en el otro camino, ¿sí? Fíjense que lo que hicieron es, en este caso, hacer que y es igual a t, porque tomaron esta, donde x es igual a 2, ¿sí? Es decir, que nos va a quedar siempre entre la recta x igual a 2 vamos a tomar los valores de y entre 2 y 4. Es otra manera de parametrizar esto también. Y fíjense que va de acá para abajo. Y en ese caso llegaron al mismo resultado que llegamos nosotros. O sea que hemos verificado las dos propiedades que les marqué en la pizarra. Esto se los pongo para que vayan. La verdad que me parece muy importante que podamos ir verificando y trabajando las distintas propiedades. Así que ahí lo tienen tranquilo para cuando lo necesiten estudiar. ¿Sí? Bueno, vamos a las aplicaciones, en este caso son las aplicaciones geométricas. Fíjense que lo que nosotros vamos a usar como aplicación geométrica, en este caso de la integral de línea, vamos a decir que si tomamos f un campo escalar de dos variables, ¿sí? Es decir, que la ley va a ser f de x, y, entonces la integral de línea del campo escalar sobre la curva C se interpreta geométricamente como el área de la cortina, ¿sí? Que tiene como base la curva C y su altura delimitada por la superficie de ecuación f igual a f de x, y, siempre y cuando esté por encima, ¿sí? En este caso del eje de abscisas. Entonces fíjense que nosotros, esta va a ser la situación,
esta va a ser la situación en la que vamos a trabajar, que a mí me parece importante. Por ahí el gráfico por ahí se presta confusión, ahora va a venir uno que está desarrollado más por partes, pero ven que nosotros la curva C la tenemos sobre el plano XY. Esa curva, ¿sí?, es la que nos va a marcar la parametrización, pero ¿quién va a limitar la altura del área que estamos necesitando? Que es lo que por ahí acá no se ve. Otro campo escalar, que es el que nos va a definir esas alturas, que ese va a ser el campo f de xy. A ver si me siguen, y creo que esto por ahí es más esclarecedor, quizás, no lo sé. ¿Ven? Ahí yo tengo la curva C, y ese va a ser nuestro campo f de xy. Si nosotros a esta curva C la proyectamos sobre ese campo, va a aparecer esto que está ahí, ¿ven? Esa proyección. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica que nosotros vamos a hacer? Bueno, el área que se genera con las alturas que estamos generando entre la curva C y las imágenes ofrecidas por ese campo f de xy es la interpretación que hacemos, ¿sí? El área es lo que llamamos cortina. ¿Ven? Ahí lo tienen. No sé si se logra ver bien. ¿Lo distinguen bien? Ven que esta es la altura, porque a veces esta interpretación se suele... Ven que ahí me parece que está bastante esclarecedor la situación. ¿Se nota o no? La interpretación. ¿Se entiende así? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Bárbaro. No, porque en sí el cálculo no tiene mucha complicación, pero a veces la interpretación en la tercera dimensión no resulta tan clara, así que está bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que en cálculo es muy sencillo, pero me interesa que lo podamos interpretar, así que vamos a la pizarra. En este caso, a ver cómo nos queda... Ah, no, este es bastante sencillo. Vamos a verlo desde el... Pensé que se complicaba, pero no. Bueno, miren esto. Dicen, calcular el área de la superficie cilíndrica recta de ecuación y igual a x al cubo, comprendida, ¿sí?, entre el plano xy y la superficie de ecuación z igual a 1/4. Bueno, esta superficie que está en verde, que fíjense que está haciendo así y vuelve a subir, es lo que yo les decía que teníamos en fucsia en el caso anterior. Se mueve más. Es esto, ¿no? Es la que tenemos en fucsia acá. La que tenemos en fucsia es la que nosotros ahora que es la que nos va a marcar las alturas, es la que tenemos en verde, ¿sí? Y la curva C es la que nos está marcando esa superficie cilíndrica recta que es igual a x al cubo. Bueno, ¿qué nos está pidiendo? Calcular el área de la superficie cilíndrica, es decir, que nos está pidiendo lo que está acá en celeste, que para el caso anterior que nosotros teníamos acá serían las que están en verde, ¿no? Yo conozco la curva C, conozco la superficie que representa el campo, lo que vamos a tener que hacer es calcular esa superficie. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que parametrizar la curva, que en este caso, esta curva es bastante sencilla porque es igual a x al cubo, o sea que si llamamos a xt y ahí lo llamamos t al cubo, ¿sí?, nos queda esa situación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que evaluar el campo escalar en la parametrización, luego encontrar R' de t y a partir de allí encontrar el módulo, ¿sí?, de R'. Entonces, bueno, si hacemos eso, fíjense ¿qué vamos a hacer? Donde dice x e y, vamos a poner t y t al cubo. Entonces, al evaluarlo, ahí lo tienen, nos queda el campo evaluado de esa manera. Si calculamos la derivada, acá nos va a quedar 1 y 3t al cuadrado, que es lo que va a suceder ahí. Si hallamos el módulo, es la suma de los cuadrados de las componentes, o sea que nos da 1 más 9t a la cuarta, ahí lo tenemos. Por lo tanto, el área, y eso es lo importante que tiene que quedar claro, ¿cuál va a ser? Bueno, el área va a ser la integral de curva, ¿sí?, de f diferencial de s, es decir que vamos a usar extremos de integración, los que generaron la parametrización, 0 y 1, y ese nuevo campo, ¿quién es? Es el producto entre el campo evaluado en la parametrización, 1/4, ¿sí?, ¿a dónde estoy? Acá. 1/4 de la raíz cuadrada de 1 más 9t al cuadrado, ¿sí?, que fue como nos generó a nosotros es la ecuación que nos dio la parametrización, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, tenemos que resolver esa integral. A partir de ahí, fíjense que queda bastante sencilla. ¿Por qué digo esto? Porque
esta situación, que esto no lo aclaré, cuando calculamos el módulo, fíjense que nos quedó esta parte es igual a esta, ¿no? Entonces, al hacer el producto, por eso desaparece la raíz, ¿sí? Entonces nos queda 1/4 por esto, que es esto al cuadrado, ahí desaparece la raíz. Entonces, al hacer esta integral, el 1/4 va afuera, y miren que queda bastante sencillo, la integral de 1 es t, y esto es 9 por t a la cuarta, o sea que la integral va a ser t a la quinta sobre 5 por 9, por eso ahí está acá. Bueno, y al evaluarlo nos queda esta situación. Digamos que es bastante más sencilla que las que hicimos anteriormente, pero lo que sí me interesa en este caso, sobre todo, es que quede claro que nosotros lo que hacemos al calcular el área es ni más ni menos que calcular el área que se genera con las alturas partiendo de la curva, ¿sí? Y encontrando las alturas que nos generan las imágenes sobre el campo f de xy, que en este caso está representado por el área, por esta superficie de color fucsia, ¿sí? Bueno, esperen que esto lo voy a llevar a la pizarra, así también queda ordenadito. Ahí va. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí. Bien. Ahora sí, continuamos. El que sigue también es bastante sencillo. Van a ver que acá no vamos a tener complicaciones. Acá, sí, la otra aplicación que vamos a ver es la longitud del arco de curva, ¿sí? Que el secreto acá va a ser considerar el campo escalar de ley 1. ¿Sí? Entonces, si consideramos en particular el campo escalar de ley, fíjense, f de r igual a 1, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, como el campo evaluado en la parametrización nos va a dar 1, nos va a quedar el módulo de r', ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que nos queda la longitud del arco de curva, es decir, que cuando nosotros querramos hacer eso, calcular una longitud de curva, vamos a usar esta aplicación. Me lo voy a llevar para que nos quede, vamos a trabajarlo en la pizarra, así lo ven y me siguen, porque esto realmente no tiene mucha complicación tampoco. Y van a ver que es sencillo, ¿sí? En este caso, lo que tenemos que hacer es longitud de arco de curva, ¿sí? Dice demostrar que... Uy, justo me quedó... Me había quedado la marquita. Ahí está. Tenemos el ejercicio número 8, ¿sí? Acá, que nos pide una demostración a partir de esa aplicación, así que vamos a tratar de hacerlo. Nos pide demostrar la fórmula para el cálculo del perímetro de un círculo utilizando integrales de línea. Recuerden que la longitud de circunferencia se calcula como 2pi por radio, ¿sí? O pi por diámetro. Bueno, eso es a lo que vamos a tener que llegar. Ahí lo que me está pidiendo es que nosotros vamos a partir de... Vamos a tener esta situación. Estoy partiendo de un círculo al que lo voy a inscribir. Es decir que esto va todo sombreadito internamente. Perfecto. ¿Cuál es el dato? Vamos a llamar al radio acá, le vamos a poner R, solo por una cuestión de notación y para que nos quede, porque tenemos que llegar a 2pi por radio, ¿no? O pi por diámetro, pero yo voy a hacerlo en función del radio. Esto es X, esto es Y.
¿Y qué es lo que qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, parametrizar la curva, ¿no? Entonces, no estoy tomando el círculo, sino la circunferencia, lo claro por las dudas. Entonces, bueno, esto ya lo recontra manejamos nosotros, cómo se parametriza la circunferencia. Por las dudas, pongo acá, nos va a quedar R de t, nos va a dar, recuerden que siempre es X e Y, que esto va a ser el radio, ¿sí? En un caso coseno de t, en el otro caso seno de t. ¿Sí? En donde t, fíjense que en este caso le vamos a hacer dar el giro completo, o sea que vamos a ir de 0 a 2pi. Perfecto, entonces, lo voy a poner acá. Por interpretación geométrica, el campo escalar, ¿sí? Debe ser 1. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Ya conozco la ley, ¿no? Conteniendo la ley del campo escalar 1, el cálculo queda absolutamente simplificado. ¿Por qué? Porque vamos a ir haciéndolo, vamos a ir haciendo los pasitos que veníamos haciendo. Primero encontrar el campo evaluado en la parametrización, o sea, yo tengo que hacer f de r de t, que en este caso, ¿sí? Nos va a dar 1, porque es la condición para esta interpretación geométrica, ¿sí? Lo dijimos acá. Perfecto. Ahora evaluemos a través de la parametrización r' de t. ¿Sí? Que en este caso nos va a quedar la derivada del primero, nos va a dar menos r por el seno de t. La derivada del otro nos va a quedar r por el coseno de t. ¿Sí? Bueno, entonces de esta manera estoy en condiciones de... Esperen, voy a poner que me quede alineado. Ahí me va a quedar el módulo de r' de t. En este caso va a ser la raíz cuadrada. A ver si me siguen. Esto me queda menos por menos más, r cuadrado, seno cuadrado, r cuadrado, coseno cuadrado. Si sacamos factor común r cuadrado, nos queda el seno cuadrado de t por más coseno cuadrado de t, que es 1. O sea que esto nos da la raíz cuadrada de r cuadrado, que no es ni más ni menos que r. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular, por pedido del ejercicio, la longitud de la curva que nosotros tenemos, que es una circunferencia, ¿sí? Por lo que definimos acá, me va a quedar la integral sobre la curva C, esto yo acá no lo aclaré, vamos a aclarar lo que es C, de 1 diferencial de S. ¿Sí? Es decir, que yo lo que voy a tener que hacer ahora va a ser la integral, teniendo la parametrización, ¿entre quién? Entre 0 y 2pi, que son los extremos de integración. ¿Por quién? Por el campo evaluado en la parametrización, que dijimos que es 1, por el módulo del vector que nos dio R, diferencial de t. Recuerden que R es una constante, ¿sí? Porque es la longitud del radio, y en ese caso, entonces nos va a quedar R por la integral entre 0 y 2pi diferencial de t, que esto va a ser R por t evaluado entre 0 y 2pi, que no es ni más ni menos que R por 2pi menos 0, o sea que esto es 2pi por radio. Es decir, llegamos a la demostración que estábamos buscando alcanzar. ¿Se entiende? ¿Qué me dicen? Díganme algo porque estoy hablando solo, si no me hacen acá un vacío, no puede ser. ¿Se entendió o no?
se entiende, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Viene bastante fácil. Bueno, ahora sí, avancemos con lo que sería la unidad número 3, es el material que queremos trabajar en la unidad número 3, que no es ni más ni menos que dar un saltito. Ahora nosotros vamos a mirar, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Campos vectoriales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Lo que va a pasar ahora es que vamos a partir de la... Uy, se me escapó. A partir de la definición, nosotros vamos a tratar de encontrar la integral de línea, pero con un campo vectorial, ¿sí? Nosotros las integrales curvilíneas las hacemos de campos escalares o con un campo vectorial. ¿Por qué digo con un campo vectorial? Porque a través de un campo vectorial vamos a generar un campo escalar a través de un producto escalar, ¿sí? Prácticamente no vamos a tener problemas en el cálculo porque se van a asemejar bastante, pero hay que tener esa consideración, ¿sí? Entonces ahí fíjense que define a el F rayita, que va de R2 en R2, un campo vectorial de dos variables continuo sobre la curva C, que es regular y tiene de parametrización R de t con t variando entre e y b. Entonces la integral de línea de F a lo largo de esa curva que acabamos de definir es la integral del campo escalar. Fíjense que es lo que les acabo de decir recién, ¿no? Generamos un campo escalar como el producto escalar entre el campo F y T, donde T, ¿quién es? Es el versor tangente a cada punto de esa curva, y fíjense que queda definido de esta manera, ¿sí? Para nosotros, esta situación nos va a generar una forma de cálculo bastante particular. ¿Por qué? Porque si es un versor, el versor es el vector sobre, recuerden esto de geometría analítica, su módulo. Entonces, si reemplazamos en la integral, ustedes fíjense que yo tengo el producto escalar, entonces me queda f evaluado en la parametrización por, como es un versor, el vector sobre su módulo por, recuerden, esto viene del módulo, ¿no? Del que lo traíamos. Entonces yo puedo simplificar módulo con módulo. Entonces, de esta manera, como estamos seguros que nunca R' es el vector nulo, nos va a quedar esta forma de cálculo. Es decir, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer el producto escalar entre el campo, en este caso, evaluado en la parametrización, el campo vectorial, por el producto escalar de R' de t. A ver, ¿a dónde quiero ir? Que esto me parece fundamental que nos quede a nosotros como máximas de integrales, ¿no? Voy a ponerlo acá. Entonces, integrales curvilíneas. Cuando hablamos de integrales curvilíneas, nosotros hasta el momento hemos evaluado dos situaciones, que las voy a poner acá. ¿Sí? Una de campos escalares. La otra, que es la que estamos empezando ahora, de campos vectoriales. ¿Sí? Miren, vamos a tratar de escribir cómo quedan los cálculos en cada uno. Acá nosotros decíamos, es la integral sobre la curva C. Uy, acá me equivoqué. Esto es con, no es de. Porque lo que hacemos es, con los campos vectoriales, generar un campo escalar. ¿Sí? Esto es con. Bien. F diferencial de S. Esto va a ser la integral entre A y B del campo escalar evaluado en la parametrización, que es todo lo que hicimos hasta recién, por el módulo de R. R', ¿sí? Bien. Y esto, como queda en función al parámetro diferencial de t. Esta situación nosotros la vimos y la aplicamos, ¿sí? ¿En dónde? En curvas de R2 y en curvas de R3. Bueno, por lo que acabamos de decir, en campos vectoriales, con campos vectoriales, vamos a fabricar también un campo escalar para poner dentro de esa integral, pero ahora
¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que nos va a quedar la integral entre los extremos de integración con los que definimos la parametrización del campo vectorial evaluado en la parametrización, y ahora sí, producto escalar, ¿quién? El vector R' de t. Esto me parece fundamental y yo me lo pondría en un cuadrito bastante grande porque te está resolviendo, o por lo menos te da un panorama de todo lo que venimos haciendo en estas clases, en donde acá también nos va a suceder que las curvas van a estar tanto en R2 como en R3. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí con ese panorama que acabo de comentarles? ¿Qué me dicen? Bueno, no me dicen nada. Sí, se entiende. Bien. El aversor no iba. No, el versor es porque para obtenerlo, ¿sí? Espera, que te lo muestro acá. Para obtener ese cálculo, ahora lo vas a ver, pero para obtener, nosotros partimos de esta situación. T, ¿sí? Es un versor, por eso es R' de t sobre su módulo, pero cuando nosotros lo hacemos en su forma desarrollada, los módulos se van y nos queda R' de t, ¿sí? O sea que la condición del versor no aplica para el cálculo, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejemplito, así te queda, a ver si lo tengo acá, sí. Fíjense, acá dice, supongamos que se tiene el campo vectorial cuya ley es f de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, se quiere calcular la integral de línea del campo sobre C, donde C es el arco contenido en la circunferencia de ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a 4, desde el punto 2, 0 al punto raíz de 2, en el sentido del recorrido antihorario. Y esto es fundamental porque ahora vamos a tener que empezar a analizar esas cuestiones, ¿sí? ¿Qué pasos debemos seguir para calcular dicha integral? Bueno, por lo que acabamos de decir, en este caso, la curva la tienen ahí, lo que vamos a tener que hacer es el campo evaluado en la parametrización por la derivada, ¿sí? Para calcular, antes de cualquier cosa, vamos a tener que parametrizar. Esto es una circunferencia. Lo hicimos recién a la parametrización de la circunferencia, el radio es 2, o sea que nos va a quedar 2 coseno, 2 seno. El tema es entre quién varía. Les pregunto a ustedes, ¿cómo hago para darme cuenta entre quién varía t? ¿Qué me dicen? Por los puntos de paso, creo. Los puntos de paso, yo tengo que partir del 2, 0 y tengo que llegar al raíz de 2, raíz de 2. Tengo que decir t entre quién está variando, ¿se entiende? El arco de circunferencia este, ¿qué recorrido está haciendo? ¿Qué ángulo cubre? 45 grados. Sí, ¿cómo te das cuenta? Porque o sea, porque termina en raíz de 2, que es pi sobre 4. A ver si te aclarezco un poquitito. Nosotros, esto me lo voy a llevar, nosotros trabajamos, esperen que me lo llevo así. Yo porque muchas veces eso veo que les genera dudas, sobre todo en los exámenes. Cómo ver la variación, ¿no? Entonces, miren acá. Voy a traer acá. Yo lo que les estoy preguntando es cómo hago para darme cuenta qué está pasando acá, ¿no? Si ustedes se fijan, yo puedo generar el triangulito, ¿no? A donde yo estoy, de donde parto no tengo problemas. El triangulito al que intento llegar, ¿sí? ¿Cuál es? Porque yo estoy llegando a raíz de 2, ¿no? Es a donde yo quiero alcanzar. Es decir, que si yo hago un triángulo, ¿sí? Si este que está acá es raíz de 2, este punto, les pregunto a ustedes, ¿esta altura cuánto vale? ¿Cuántas unidades de longitud?
Raíz de 2. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque justamente la imagen acá. ¿Y la base cuánto vale? Raíz de 2. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo, ¿qué voy a hacer? Yo voy a saber que la tangente de alfa es raíz de 2 sobre raíz de 2, por lo tanto, el arco tangente de 1 es 45 grados pi sobre 2, pi sobre 4, perdón. Yo sé que incluso como son iguales, ustedes pueden decir, bueno, me da dentro de la identidad, lo entiendo, pero bueno, lo usé de excusa, me viene bien, porque muchas veces el problema está en cómo darse cuenta, bueno, ahí lo vean. Traten de generar triángulos, esto se lo doy como recomendación, ¿sí? Entonces, volviendo, ahora sí, si parametrizamos esa curva, fíjense que ahí nos va a quedar la parametrización 2 coseno, 2 seno, y esto entre 0 y pi sobre 4. Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Evaluamos el campo escalar que tenía como ley x cuadrado más y al cuadrado en la primera componente y 1 en la segunda, con esto que está acá. Si yo hago x cuadrado más y cuadrado, esto lo saben de la unidad anterior, nos queda 2 cuadrado coseno cuadrado más 2 cuadrado seno cuadrado, saco factor común 4, entonces me da 4 por coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿sí? Que eso es 1. De ahí que va a aparecer que la primera componente me queda 4 y la segunda ya lo sabíamos, me queda 1. Listo, digamos, ahí ya tengo el campo vectorial evaluado en la parametrización. ¿Qué tendría que hacer ahora? Encontrar R', es decir, las derivadas de acá, que esto lo hicimos en el caso anterior, me queda menos 2 seno, 2 coseno, por lo tanto, ¿cómo termina esta situación? Planteando el producto escalar. ¿Se acuerdan cómo se hacía el producto escalar? Primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. 4 por menos 2, menos 8 seno de t, más 1 por 2 coseno de t es 2 coseno de t. Ese es el producto escalar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacer la integral de esta suma, que es lo que me va a generar acá esa integral. Resolviendo esa integral nos va a dar 8 coseno de t más 2 seno de t evaluado entre 0 y pi sobre 2, y eso nos va a dar 5 raíz de 2 menos 8, que digamos es eventual el valor, pero sí me interesaba que vean el ejemplo muy parecido a lo que venimos haciendo, ¿o no? ¿Qué me dicen? El secreto acá está en determinar o tener presente que no estamos trabajando ahora con campos escalares, que fabricamos el campo escalar a partir del campo vectorial, en breve lo vamos a hablar. Lo que va a modificarse ahora es que la propiedad que tenían los campos escalares, que no importaba el sentido, ahora sí va a importar. ¿De dónde viene eso? Porque en el caso anterior trabajábamos con el módulo del vector, y ahora R, ¿no? El R'. Ahora estamos trabajando con el vector. Así que esa propiedad no va a tener. Si yo fuera estudiante me pondría un ojo grandote en campos vectoriales para tener presente eso. ¿Sí? Bueno, avancemos con el 9 tiene... Vamos a hacer el 9... a ver, dice así, determinar el valor de la integral para cada caso de f y c. Bueno, fíjense que acá nos está dando cuál es el campo, ¿sí? Y cuál es la curva. Fíjense que en el primer caso vamos a verlo de acá porque es de una recta, o sea que es más fácil que el que acabamos de ver, y después el otro sí lo hacemos en la pizarra. En este caso, si la parametrización, la curva está dada ya, o sea que acá no tenemos inconveniente, está dada la parametrización. El tema, lo que hay que discutir es cuáles son los valores entre los que va a variar t, y eso cómo hacemos, porque tenemos que verificar que partamos de este punto y lleguemos a este. Entonces, t va a variar entre 0, porque si yo lo reemplazo, fíjense que me da 0, 1, y es de donde estoy arrancando, y va a llegar hasta 3. ¿Por qué? Porque si lo reemplazo me da 3, 4, que es a donde quiero llegar. Digamos, esa es la única complejidad que tiene esta situación en relación a lo que venimos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, lo que veníamos armando, es decir, evaluar el campo en la parametrización, encontrar R', hacer el producto escalar y a partir de ahí plantear la integral. ¿Sí? Entonces, evaluamos el campo, fíjense que en este caso es x más y, es decir, t más 1, ahí está, en la primera componente, y la segunda es 2 por x por y, es decir, que es 2 por t más 1. Eso, llevado a una expresión irreducible, nos da de esa manera. Ahora tenemos que encontrar R', que en este caso nos va a dar 1, 1, ahí está.
¿qué vamos a tener que hacer? El producto escalar. ¿Entre quién? Entre esta expresión y esta expresión. ¿Cómo se encontraba? Primera por primera, segunda por segunda. Por lo tanto, el producto escalar nos da 2t cuadrado más 4t más 1, que este va a ser nuestro integral. Lo planteamos, fíjense que ahí nos va a quedar la integral de ese integrando y los extremos de integración los sacamos entre los valores que está variando el parámetro t y digamos que la situación queda muy sencilla porque nos dio una polinómica, es decir que con esto llegamos a el valor que estábamos buscando, que es 39 en este primer caso como situación buscada, ¿no? de la actividad. Esperen que esto me lo llevo, así que lo pongo en la pizarra, pero no creo que vaya a haber mucho inconveniente en relación al cálculo en estas unidades por lo menos. ¿Sí? Voy a poner acá para que quede el primero. Y vamos a hacer el C, que el C sí lo quiero hacer con ustedes. ¿Por qué no baja esto? No sé qué le pasó ahí. Ahí está. Ahí va. Vamos a hacer el C. Sobre todo el planteo, que es lo que más me interesa, después del resto no creo que haya dudas. Pero esto es así. Fíjense que en el C nosotros vamos a partir, lo voy a marcar acá, de este campo. Para que no se prenda la confusión, vamos a hacer esto. No. Me voy a llevar. Esto sí. Y me voy a traer esto sí. Perfecto. Así sabemos que estamos atacando directamente el C. Bueno, ahora sí. Vuelvo a la pizarra. Fíjense que ahí nosotros tenemos que trabajar con un campo, lo voy a agrandar un poquito, que tiene esa ley que está planteada ahí. Es un campo que tiene 3 variables, ¿sí? O sea que está partiendo en RTs. Así que la curva es esta. Lo que yo quiero que discutamos es cómo parametrizarla. ¿Sí? Entonces, voy a poner acá. Vamos a la parametrización de la curva. En este caso, ¿cómo nos va a quedar? Bueno, R de t, por lo que está definido directamente en esta parte, ¿sí? Me va a quedar x, y, z, t cuadrado y t, y 3. T cuadrado y t. ¿Y qué va a pasar? Lo que tenemos que decidir es entre quién va a variar t. El primero va de menos 1, perdón, el punto es menos 1, 1, 3. ¿Sí? Si x es t, yo ya sé que el valor lo saco de acá, ¿no? Menos 1. Menos 1, verifico. Menos 1 al cuadrado es 1, 3. Y tengo que llegar a 2, 4, 3. Y fíjense que como me dice que x es 3, directamente yo sé que va a variar hasta 2. Porque me queda 2, 4, 3. Listo. Perfecto. ¿Cómo sigue esto? Para que vean que es bastante sencilla la cuestión.
voy a evaluar el campo en la parametrización. ¿Sí? En este caso, ¿qué tengo que poner? Dice x por z, 3 por t. Después, en el segundo me queda y por z, es decir, t cuadrado por 3. No, más z, perdón. 3 cuadrado, t cuadrado, más 3. Y por último, la tercera componente es x por y, es decir, t por t al cuadrado, permítanme ya ponerlo, t al cubo. Perfecto. Ahí tenemos la parametrización, el campo vectorial evaluado en la parametrización. Encontremos cuánto nos da el vector r' de t. En este caso va a ser 1, 2t, 0. 1, 2t, 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué restaría? Bueno, plantear ahora cómo nos va a quedar esa integral. La integral a lo largo de la curva, que en este caso es C, del campo f diferencial de R, nos va a quedar la integral entre los extremos de integración, que son menos 1 y 2, menos 1 y 2, del producto escalar entre 3t, t al cuadrado más 3, t al cubo, producto escalar, 1, 2t, 0, diferencial de t. Es decir, que esto nos va a dar la integral entre menos 1 y 2, ¿de quién? Fíjense, t, el primero por el primero me da t, 3t por 1, 3t. Después tengo que hacer t al cuadrado más 3 por 2t, ¿sí? Así que me va a quedar t al cuadrado por 2t, me va a dar 2t al cubo, más 2t al cubo. Y después tengo que hacer 2t por 3 más 6t. Y la tercera componente, t al cubo por 0 es 0, no lo pongo directamente, así que esto me va a quedar diferencial de t. Por lo tanto, eso va a ser 2 cuartos de 3 a la, lo voy a poner acá, me va a dar 2 cuartos de 3 a la cuarta más 9 medios de t al cuadrado, ¿sí? Porque recuerden que acá yo tengo 3t más 6t, que es 9t, ¿sí? Esto, si yo lo pongo aquí, me va a quedar 2t al cubo más 9t. De ahí viene, ¿no? Y esto lo tengo que evaluar entre menos 1 y 2. Y eso nos va a dar tanto como 26 menos 5 nos va a dar 21. No tiene, como les dije, mucha complicación. Esto es bastante sencillo. Ahí y ahí. Bien. Siguiendo, que es lo que me interesa ahora, quiero que veamos las propiedades, para que, sobre todo, más que nada, para diferenciarlas con las propiedades